continuación tenemos la intervención del arquitecto Paco Elizondo de Sandía Libre de México, un colectivo de Chihuahua Capital. Paco, adelante. No te escuchamos. ¿Me escuchan así? Bueno, Sí, sí. perfecto. Ok, perfecto. Bueno, un saludo a las más de 50 personas que nos están viendo en todo el territorio de América Latina. Yo no tengo tan al dedillo los datos como los tiene aquí nuestro compañero Julián de Argentina, entonces va a ser principalmente leído lo que haré. El texto que elaboramos entre aquí compañeros, camaradas de Sandía Libre, se llama Cuando no fluye el agua, fluye el poder. Mecorot, Chihuahua y la geopolítica global del agua. Buenas tardes, yo soy Paco Elizondo, soy parte de Sandía Libre desde Chihuahua, México, y hoy quiero compartir con ustedes un análisis sobre la disputa de lo que es el agua aquí en Chihuahua, el estado más grande de México, pero también sobre un fenómeno más amplio, que es la forma en la que el agua, como esencial de todo lo que está vivo en este mundo, se ha transformado en una herramienta de poder político, económico y geoestratégico a nivel mundial. Hablaré tanto de la dimensión de la crisis hídrica aquí en el norte de México, principalmente en lo que es Chihuahua, y las implicaciones internacionales de asociarnos con empresas como Mecorot, la compañía que, como ya bien dijo Julián, pues es la del agua en Israel, ¿no? Empezaré con mi contexto local. Chihuahua tiene un área total de casi 250,000 kilómetros cuadrados. Esto equivale ásperamente a 9 veces el tamaño de Israel y los territorios que ocupa ilegalmente en Palestina. Este es un factor clave de por qué no es la panacea que nos anuncian trabajar con genocidas. A finales de 2024, el 100% del Estado, o sea, en su totalidad, estaba bajo un nivel de sequía y casi el 86% es incapaz de reponer lo que consumimos. Es decir, vivimos una crisis hídrica sin precedentes. Cuando digo consumimos, estoy empleando una primera persona en plural que voy a disectar más adelante. Las principales presas aquí en el estado de Chihuahua, como son la Boquilla y las Vírgenes, llegaron a estar por debajo del 15% de su capacidad. Pero el verdadero problema, el verdadero colapso que está aquí, no está en la superficie, sino en el subsuelo. El 99% de los habitantes de Chihuahua depende de acuíferos subterráneos y la mayoría de ellos están siendo sobreexplotados. El modelo económico de la región es el responsable directo. No es un accidente, no es un castigo climático, es una decisión estructural. Cultivos como el nogal y la alfalfa, ambos de altísimo consumo hídrico, se cultivan para exportación, usando tecnologías muchas veces muy poco eficientes. Como dato relevante puedo decirles que para producir 1 kilo de nogal se necesitan 7,500 litros de agua. Este modelo no solo extrae tanto legal como ilegalmente el agua, sino que lo exporta de manera invisible, lo que nos da paso a un concepto clave para esta plática, que es el agua virtual, o mínimo muy relevante a lo que es el norte de México. El concepto de agua virtual se refiere al agua utilizada en la producción de bienes. Cuando un país exporta pacas de alfalfa o toneladas de carne, también está exportando el agua que hizo posible su cultivo. Tanto el agua que bebieron los animales cuya carne exportamos, como el agua con la que regamos la alfalfa que las alimentó. Es decir, vendemos agua disfrazada de mercancía. A nivel global, el comercio de agua virtual ha generado un patrón sistemático de injusticia. Casi el 40% de estos flujos se produce desde países con escasez hídrica hasta países menos vulnerables o más ricos. Son rutas comerciales injustas, donde quienes más necesitan el recurso se lo venden o lo entregan a personas que pueden, o países que lo pueden costear o lo pueden pagar. Chihuahua, al norte de México, reproduce este mismo patrón. El agua del subsuelo, un bien común, mientras que el costo ecológico se reparte sin reparos. En este contexto de crisis hídrica, el gobierno de Chihuahua buscó una solución tecnológica firmando un acuerdo con la pero igual una fuente de poder blando.
Este convenio incluye la participación de Mecorot, la compañía de la que estuvo hablando Julián, de Abya Yala, fuera de nuestra tierra madura en pleno florecimiento. A primera vista podría parecer una buena idea. Israel ha desarrollado tecnologías de riego por goteo, desalinización y gestión eficiente. Pero si analizamos más a fondo, Mecorot no es simplemente una compañía. Es un actor político y su experiencia dista mucho de ser neutral. Desde 1967, cuando fue la Guerra de los 6 días, Mecorot ha operado en los territorios palestinos ocupados, desde donde controla los principales recursos hídricos. Diversas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional la acusan de ser parte de un sistema de apartheid hídrico. ¿Qué significa esto? Pues crear ciudadanos de segunda y de primera clase. Mientras las comunidades palestinas recibían en promedio menos de 85 litros de agua diarios, los asentamientos israelíes ilegales reciben 4 veces más agua extraída del mismo manto acuífero. Además, Mecorot participa en la destrucción de infraestructura palestina, como son los pozos, cisternas y tuberías. Técnicas que como colectivo aquí de Sandía Libre le dijimos directamente a la Junta Central de Agua y Saneamiento que es algo que no queremos importar. Sí, cuando tuvimos una reunión con ellos este 28 de mayo pasado, nos estaban hablando mucho de técnicas y de las tuberías y de qué se encargaban ellos. Pero nosotros les dijimos, técnicas son también en cementar los pozos, en cementar las tuberías de los palestinos, y eso es lo que queremos importar. Pues no, la verdad es que no. Aquí considero necesario hacer un hincapié también. Esta distinción que estoy mencionando sobre la distribución del agua, el dato ese de los 85 litros para las personas en Palestina, eso era antes de que escalara la embestida colonial del 7 de octubre de 2023. Desde entonces el acceso al agua ha ido menguando hasta niveles realmente críticos y lamentablemente fatales. Los estados de México se desarrolló bajo condiciones de ocupación, desigualdad y violencia. Es una experiencia que responde a un contexto autoritario y de control, no necesariamente aplicable a esta lógica democrática o comunitaria a la que aspiramos aquí en Chihuahua. Otros que viven en Palestina, Jordania e Israel rondan los 1,700 hectómetros. Aquí en Chihuahua, tan solo en el distrito 005, por Delicias, utilizamos 2,200 hectómetros, 500 hectómetros más para la producción de alfalfa. Esto se debe a un absurdo aumento en las toneladas que irresponsablemente nos permitimos producir para exportar. Según datos proporcionados por expertos en el tema, enfocados en el distrito de riego que menciono, en 2012 producíamos 1 millón de toneladas, manteniendo un cierto equilibrio, mientras que el año en curso, 2025, la cifra considerada es de 3,5 millones de toneladas, desencadenando un estrés hídrico obvio. Aquí lo que necesitamos hacer localmente es reconvertir cultivos y limitar la producción. Comúnmente consideramos un orgullo nuestra capacidad de exportación, pero honestamente lo que deberíamos de tener es vergüenza e indignación. Los brazos abiertos de Mecorot coinciden a regiones de interés para el extractivismo, ya sea megaminería, agronegocio o fracking. Esto no es casualidad, pues Mecorot no pretende llegar a estos lugares como al paladín de la defensa de lo que es un derecho humano, sino más bien hacerlo una mercancía, considerar el agua como una mercancía. Esa es la crítica más fuerte que le tenemos, la mercantilización del agua. Pues sus recomendaciones apuntan a tratar el agua como un bien de mercado, no como un derecho. En algunos casos propone incluso cambiar leyes locales para facilitar este proceso. La consecuencia más inmediata pues es la tarifa de agua aumentando para los consumidores locales, mientras las grandes industrias reciben subsidios técnicos. Esto ya ha ocurrido en otros países donde ha operado Mecorot, y nos ha platicado aquí Julián, por ejemplo, aquí tenía ya de cómo lograron detener un proyecto millonario en Buenos Aires diciendo fuera Mecorot. Estos movimientos no solo defienden el acceso al agua, sino que también hacen un vínculo político y ético. Nos oponemos a la privatización, pero también rechazamos que una empresa vinculada a violaciones de derechos humanos en Palestina intervenga en la gestión de un recurso tan valioso como lo es el agua. En el caso de Chihuahua, la alianza con Mecorot ha sido criticada como un acto de colonialismo epistémico. Esto quiere decir que se impone una forma de pensar y gestionar el agua que ignora o directamente borra los saberes locales. En vez de fortalecer los consejos de cuenca o las asambleas ejidales, el gobierno opta por soluciones importadas, centralizadas y controladas por expertos externos. La narrativa es la de siempre.
que el problema es técnico y por ello la solución debe de ser tecnocrática. Pero esto oculta lo esencial. El problema es político y estructural. Las personas que malamente nos representan están de acuerdo con perpetuar este saqueo. La crisis no resolverá con sensores o goteo inteligente si el modelo productivo sigue siendo el mismo. Agroindustria para exportación, explotación de acuíferos, enriquecimiento privado. La tecnología solo sirve y solo puede ser justa si se pone al servicio de un cambio de modelo. De lo contrario, solo es un espejismo tecnológico. Otra idea común entre las personas de Chihuahua es que la minería y las cerveceras son quienes acaban nuestra agua. Pero en realidad, acorde a los planes hídricos del gobierno estatal, el 90% del agua que consumimos se destina a los cultivos. Solo el 10% es utilizada en industria o de uso urbano. Casos similares podemos observar en los estados de México que encabezan las listas de exportaciones: Sonora, Sinaloa y Coahuila. Todos con poca lluvia, extenso terreno, baja demografía y con el día cero respirando en nuestras nucas. Esta situación se exacerbó a mediados de los 90 con el Tratado de Libre Comercio firmado con Canadá y Estados Unidos. Todo esto nos lleva a preguntarnos quién debe gobernar el agua. Las comunidades locales que viven con sus ciclos y realidades o los gobiernos en alianza con empresas extranjeras con intereses comerciales y geopolíticos. Porque cuando el agua se gobierna desde embajadas y no desde ejidos, lo que fluye no es el agua, sino el poder. Y el riesgo es que el poder fluya hacia arriba, hacia el ejecutivo estatal, hacia la agroindustria, hacia la corporación agrícola. No estamos condenados a este modelo. Existen alternativas. Comunidades campesinas y pueblos originarios, organizaciones sociales que han desarrollado por décadas formas sostenibles de gestionar el agua en el desierto, sin agotar sus fuentes. Esos saberes deben recuperarse, respetarse y ponerse en el centro. El paradigma que necesitamos no es el de la eficiencia tecnocrática al servicio del extractivismo. Es un paradigma de soberanía hídrica donde el agua sea vista como un bien común, como un derecho humano, como un recurso que no se privatiza ni se exporta para enriquecer a unos pocos. Chihuahua y el continente entero necesita defender sus acuíferos, no tecnificarlos para seguir saqueándolos. Necesitamos recordar que la verdadera modernidad no está en importar soluciones mediante estos espejismos tecnológicos, sino en construir justicia desde abajo, con participación, equidad y sobre todo un respeto por los límites del territorio. Desde la capital del Estado Grande de México les agradece y se despide Paco Elizondo del colectivo Sandía Libre. Muchas gracias y hasta la victoria siempre. Muchas gracias por